La luz del atardecer se filtra a través de las ventanas, iluminando el rostro de la hija de Michael Landon. Su mirada es intensa, cargada de secretos. Durante años, la imagen del querido actor ha sido un símbolo de bondad y amor familiar. Pero, ¿qué sucede cuando esa imagen se desmorona? Ella se sienta en la sala, rodeada de recuerdos. Un álbum de fotos abierto revela una sonrisa familiar, pero también oculta sombras. La pregunta que la atormenta es clara. ¿Debería revelar la verdad que ha llevado en su corazón durante tanto tiempo? La presión de la fama y el legado de su padre la han mantenido en silencio. Ahora, la necesidad de la verdad la consume. Mientras la cámara se acerca, su voz tiembla. La gente ve lo que quiere ver, dice, y en sus ojos brilla una mezcla de dolor y determinación. ¿Qué verdades impactantes se esconden tras la carismática sonrisa de Michael Landon? La revelación está a punto de estallar, y el mundo está a punto de descubrir que incluso los íconos tienen secretos oscuros. ¿Está lista para enfrentar las consecuencias de su decisión? ¿O el peso de la verdad será demasiado para soportar? La tensión se siente en el aire, y la pregunta persiste. ¿Qué precio tiene la verdad cuando se trata de la memoria de un padre amado? Desde su niñez, Michael Landon enfrentó un mundo que parecía diseñado para rechazarlo. En la escuela, los ecos de risas crueles lo seguían como sombras. Cada día era una batalla. Cada mirada, un recordatorio de su soledad. Se sentía como un extraño en su propio cuerpo, un niño delgado y enojado, atrapado en un laberinto de inseguridades. Los pasillos de la escuela eran un campo de minas. Un paso en falso, y las burlas estallaban. ¿Por qué no puede ser como los demás? Resonaba en su mente. Esa pregunta lo atormentaba. ¿Qué había de malo en él? La búsqueda de aceptación se convirtió en su obsesión. Pero cada intento de encajar solo lo hundía más en la desesperación. En casa, la situación no era mejor. Su familia, aunque amorosa, no entendía su dolor. «Solo ignóralos», le decían. Pero ignorar el dolor era como intentar apagar un fuego con gasolina. La rabia crecía en su interior, un volcán a punto de erupcionar. Se preguntaba si alguna vez podría liberarse de esa carga. ¿Era posible encontrar su lugar en un mundo que lo rechazaba? Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más intensos. Se sentaba en su cama, mirando por la ventana. Las estrellas brillaban, pero él se sentía atrapado en una tormenta. La soledad lo envolvía como una manta pesada. ¿Por qué no podía ser como los demás niños? ¿Por qué no podía ser feliz? Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de niños jugando. Rieron y corrieron, ajenos a su dolor. Michael se detuvo, observando desde la distancia. Un nudo se formó en su garganta. Deseaba unirse a ellos, pero el miedo lo paralizaba. ¿Qué pasaría si lo rechazaban de nuevo? La idea lo aterraba. La lucha interna entre el deseo de pertenecer y el miedo al rechazo lo consumía. Decidió dar un paso. Se acercó al grupo, su corazón latía con fuerza. ¿Puedo jugar?, preguntó su voz temblando. Los niños lo miraron, y un silencio incómodo se apoderó del aire. Un niño, más grande que los demás, se rió. «Tú, no, gracias». La risa resonó en su mente como un eco. Michael sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La humillación lo golpeó como un puño. Se dio la vuelta y corrió, las lágrimas brotando de sus ojos. Esa noche, se enfrentó a su reflejo. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior. ¿Por qué no puedo ser suficiente?, se preguntó. La pregunta lo atormentaba como un fantasma que no lo dejaba en paz. Se sentía atrapado en un ciclo de dolor. La lucha por encontrar su identidad se volvía cada vez más intensa. ¿Era realmente un niño débil? ¿O había algo más en él? Con el tiempo, comenzó a canalizar su dolor.
se sumergió en el arte, en la escritura. Las palabras se convirtieron en su refugio. Cada página en blanco era una oportunidad para expresar su lucha. A través de la escritura, encontró una voz, pero la pregunta seguía ahí, acechando en las sombras. ¿Podría alguna vez ser aceptado por lo que era? La escuela se convirtió en un campo de batalla emocional. Cada día era un recordatorio de su lucha interna. Se sentía como un guerrero en una guerra sin fin. La rabia lo impulsaba, pero también lo consumía. ¿Era posible que su dolor lo transformara en algo más grande? ¿Podría su historia inspirar a otros que enfrentaban el mismo rechazo? Un día, decidió compartir su historia. En un acto de valentía, se levantó frente a su clase. Soy Michael, y estoy aquí para contarles lo que siento. Las palabras fluyeron como un torrente. Habló de su dolor, de su lucha por encontrar su lugar. A medida que hablaba, vio rostros que cambiaban. La empatía comenzó a florecer. ¿Podría ser que su vulnerabilidad lo acercara a los demás? La respuesta fue abrumadora. Algunos compañeros se acercaron después de la clase. No sabía que pasabas por eso, dijeron. Michael sintió una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, había un camino hacia la aceptación. Pero la pregunta seguía presente. ¿Podría realmente ser amado por quien era? Sin máscaras ni pretensiones, la lucha continuaba, pero por primera vez había una luz al final del túnel. Landon creció en un hogar donde el amor se disfrazaba de gritos. Su madre, una figura imponente, proyectaba su propia inseguridad sobre él. Cada palabra que salía de su boca era un dardo. Cada mirada, un juicio. La casa, una prisión emocional, se llenaba de un silencio pesado después de cada explosión. Landon aprendió a esconderse, a ser invisible. En su habitación, un refugio de papel y lápiz, comenzó a construir un mundo alternativo. Allí, las sombras de su madre no podían alcanzarlo. Creó personajes que vivían aventuras, que se enfrentaban a monstruos y ganaban. Pero en el fondo, sabía que esos héroes eran solo proyecciones de lo que deseaba ser. La pregunta lo atormentaba. ¿Quién era realmente Landon? ¿El niño o el héroe que había creado? Cada día, al salir de su habitación, el peso de la realidad lo aplastaba. La risa de sus amigos en la escuela era un eco distante. Ellos no conocían su lucha. No sabían que detrás de su sonrisa había un corazón herido. La soledad se convirtió en su compañera constante. En el fondo, se preguntaba si alguna vez podría liberarse de las cadenas invisibles que su madre había forjado. Una tarde, mientras dibujaba, una idea surgió en su mente. ¿Y si pudiera enfrentar a su madre? La idea lo aterrorizaba, pero también lo intrigaba. ¿Qué pasaría si dejara de ser el niño asustado y se convirtiera en el protagonista de su propia historia? La lucha interna creció. Por un lado, el deseo de confrontar su dolor. Por otro, el miedo a perder lo poco que le quedaba de su infancia. Los días pasaron, y la tensión aumentó. Cada vez que su madre levantaba la voz, Landon sentía que su mundo se desmoronaba. La pregunta seguía resonando. ¿Era suficiente su valentía para enfrentar a la mujer que había moldeado su vida? La idea de confrontarla se convirtió en una obsesión. Se imaginaba a sí mismo, de pie, frente a ella desafiando su poder. Pero, ¿qué pasaría si ella lo destruyera? Una noche, mientras la tormenta rugía afuera, Landon se sentó en su cama. La lluvia golpeaba la ventana como un tambor. En su mente, las imágenes de su madre se entrelazaban con sus propios miedos. Recordó las veces que había intentado hablar, solo para ser silenciado. La rabia y la tristeza se mezclaban en su pecho. ¿Por qué tenía que ser así? ¿Por qué no podía ser amado? La tormenta se intensificó, y con ella, su resolución. Esa noche, decidió que no podía seguir viviendo en el miedo. Tenía que encontrar su voz.
La idea de liberarse de su madre lo llenó de una mezcla de esperanza y terror. ¿Sería capaz de hacerlo? ¿Podría finalmente ser el héroe de su propia historia? Al día siguiente, el sol brillaba. Pero Landon sentía que la oscuridad aún lo seguía. Se preparó mentalmente para el enfrentamiento. Cada paso hacia la sala de estar era un desafío. Su corazón latía con fuerza. La imagen de su madre lo esperaba, imponente y aterrador. Cuando entró, ella lo miró con desdén. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz cortante como un cuchillo. Landon sintió que el aire se le escapaba. Pero en ese momento recordó a sus héroes. Recordó que la valentía no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de... «Quiero hablar», dijo, su voz temblando. La mirada de su madre se endureció. «No tengo tiempo para tus tonterías», pero algo en su tono había un destello de sorpresa. Landon sintió que el tiempo... La pregunta que lo había atormentado durante años se convirtió en su mantra. ¿Quién soy yo? En ese instante, comprendió que su identidad no dependía de su madre. Era un ser humano, con derecho a ser escuchado. La tensión en la habitación era palpable. La tormenta dentro de él se desató. «No soy lo que tú dices que soy», afirmó, sintiendo que cada palabra lo liberaba un poco más. La lucha interna había comenzado a dar frutos. La batalla por su identidad estaba en marcha. La mirada de su madre se suavizó, aunque solo por un momento. Landon sabía que el camino sería largo, pero había dado el primer paso. La vida que había imaginado en su mundo interior comenzaba a tomar forma en la realidad. La pregunta seguía ahí, pero ahora tenía una respuesta. Era un luchador. Y esa era solo la primera batalla. Landon miró por la ventana de su pequeño departamento. La lluvia caía con fuerza, como si el cielo mismo llorara por él. Cada gota resonaba en su mente, recordándole las humillaciones que había enfrentado. Desde su primer casting, donde la risa de los demás lo había hecho sentir pequeño, hasta las audiciones que nunca resultaron en nada. ¿Valía la pena seguir luchando? La actuación siempre había sido su sueño. Desde niño, se había imaginado en el escenario, recibiendo aplausos. Pero la realidad era cruel. Las puertas se cerraban una tras otra. La voz de su madre resonaba en su mente. «No todos pueden ser actores, Landon. Tal vez deberías considerar algo más seguro». Esa frase lo perseguía. ¿Era un soñador o un tonto? Se levantó y se miró en el espejo. Su reflejo mostraba a un joven cansado, con ojeras profundas, pero en sus ojos había una chispa que se negaba a apagarse. A pesar de las caídas, había algo dentro de él que gritaba por salir. La pregunta lo atormentaba. ¿Qué pasaría si nunca lo intentas de verdad? Decidió salir. La lluvia lo recibió como un viejo amigo. Cada paso que daba era un acto de rebeldía. Caminó hacia el teatro local, un lugar donde había pasado tantas horas, soñando con ser parte de algo grande. Al llegar, vio a otros actores ensayando. Sus risas y sus voces llenaban el aire, pero para Landon eran ecos de su propia inseguridad. Se sentó en una esquina, observando. Recordó su primera audición aquí, la sensación de que todos los ojos estaban sobre él, la presión de demostrar que era lo suficientemente bueno. Pero en lugar de eso, había tropezado con sus palabras, y el silencio que siguió había sido ensordecedor. ¿Por qué seguía volviendo a este lugar? ¿Era masoquismo o una búsqueda de redención? Mientras los actores ensayaban, una joven se acercó a él. Tenía una sonrisa cálida y ojos que brillaban con pasión. ¿Vas a audicionar?, le preguntó. Landon sintió un nudo en el estómago. No lo sé, respondió, su voz temblando. Ella lo miró fijamente, como si pudiera ver a través de su fachada. A veces, el miedo es solo una sombra. Tienes que enfrentarlo. Sus palabras resonaron en su mente. ¿Era el miedo lo que lo detenía? ¿O era el miedo al fracaso? La joven se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. La lluvia seguía cayendo, pero ahora parecía más ligera. Tal vez, solo tal vez, había una salida. Landon se levantó. Caminó hacia el escenario,
sintiendo el pulso de su corazón acelerarse. Cada paso era un desafío, cada respiración una lucha. Se colocó frente al espejo del vestuario, ensayando su monólogo. Las palabras salían de su boca, pero su mente seguía atrapada en la duda. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? La voz de su madre volvió a atormentarlo. No todos pueden ser actores. Pero esta vez, Landon no se dejó vencer. Se miró a los ojos y se preguntó: ¿qué pasaría si sí lo soy? Esa pregunta lo empujó hacia adelante. La determinación comenzó a reemplazar el miedo. Finalmente se dirigió al escenario. Las luces brillaban intensamente, y el silencio era abrumador. Se sintió pequeño. Comenzó a recitar su monólogo. Cada palabra era un grito de libertad. La emoción lo envolvía, y por un momento se olvidó de las humillaciones pasadas. Solo existía él y su pasión. Cuando terminó, el silencio fue profundo. Luego, un aplauso estalló. No era un aplauso ensordecedor, pero era suficiente. Era un reconocimiento. Landon sintió que su corazón latía con fuerza. Había enfrentado su miedo y había ganado, aunque solo fuera por un instante. Mientras salía del teatro, la lluvia había cesado. El aire era fresco y limpio. La noche estaba llena de posibilidades. Landon comprendió que el camino no sería fácil. Había más obstáculos por delante, más humillaciones que enfrentar, pero había algo que había descubierto en medio de la adversidad: su verdadera pasión. Y eso, al final, valía la pena. La pregunta que lo había atormentado había encontrado respuesta. ¿Qué pasaría si nunca lo intentas de verdad? Ahora sabía que la única respuesta era: nunca lo sabrás. Y eso era suficiente para seguir adelante. La vida de Landon siempre estuvo marcada por sombras. Desde pequeño, aprendió que la risa podía ser un refugio. Pero, ¿qué sucede cuando el refugio se convierte en una prisión? La muerte de su amigo Dan Blocker fue el primer golpe. Un accidente inesperado. Un instante que cambió todo. Landon se quedó solo, con un vacío que no podía llenar. La risa se volvió su escudo, pero también su carga. Cada vez que se reía, una parte de él se preguntaba si era correcto. ¿Era justo reírse cuando Dan ya no estaba? La culpa lo perseguía. En su mente la pregunta resonaba: ¿podría haber hecho algo para evitarlo? Esa duda lo consumía. La vida continuaba, pero él se sentía atrapado en un ciclo de dolor y risa forzada. Con el tiempo, la tragedia no se detuvo. La muerte de su padre fue el segundo golpe. Un cáncer que se llevó su vida lentamente. Landon lo vio sufrir. Cada día, su padre se desvanecía un poco más. La risa se convirtió en un eco distante. En esos momentos, el humor ya no era un alivio, sino un recordatorio de lo que había perdido. ¿Cómo podía seguir riendo cuando su mundo se desmoronaba? La risa se tornó amarga. En las reuniones familiares, Landon intentaba hacer reír a los demás, pero en su interior, una tormenta se desataba. La pregunta lo atormentaba: ¿es el humor una traición a los que hemos perdido? Cada broma que contaba era un intento de escapar, pero también un recordatorio de su dolor. La risa se convirtió en un acto de resistencia, pero también en una forma de negación. Landon se sentía dividido. Por un lado, quería honrar la memoria de Dan y su padre. Por otro, no sabía cómo vivir sin ellos. La vida se volvió un juego de máscaras. En público, era el payaso, el que siempre tenía una broma lista. Pero en la soledad de su habitación, las lágrimas caían sin control. La risa se había convertido en su prisión, y él era el prisionero. Un día, mientras revisaba viejas fotos, se encontró con una imagen de Dan, sonriendo, con esa risa contagiosa. En ese momento, la culpa lo abrumó. ¿Estaba traicionando su memoria al reír? La pregunta lo atormentaba. La risa era su refugio, pero también su condena. Podía encontrar un equilibrio entre el dolor y la alegría. Landon decidió enfrentar su conflicto.
Comenzó a escribir. En cada palabra, liberaba sus demonios. La escritura se convirtió en su terapia. A través de las páginas exploraba su dolor, su pérdida y su lucha interna. La risa seguía presente. Pero ahora era diferente. Era un homenaje, no una negación. Cada broma que escribía era un tributo a Dan y su padre. Sin embargo, el camino no fue fácil. La culpa seguía acechando. En cada risa sentía el peso de su ausencia. La pregunta persistía. ¿Es correcto seguir adelante? A veces, se sentía egoísta por encontrar consuelo en el humor. Pero en otras ocasiones, comprendía que la risa también era una forma de recordar. Era un acto de amor. Landon se dio cuenta de que el dolor y la alegría podían coexistir. La vida era un equilibrio delicado. Aprendió a reírse de sus propios errores, a encontrar humor en la tragedia. La risa se convirtió en un acto de resistencia, una forma de honrar a los que había perdido. En su mente, la pregunta se transformó: ¿cómo puedo vivir plenamente en su memoria? Con el tiempo, Landon comenzó a compartir su historia. En cada presentación, hablaba de su dolor, de su lucha. La risa se convirtió en un puente. Conectaba a las personas, les recordaba que no estaban solos. La tragedia no desapareció, pero aprendió a llevarla con él. La risa se volvió un símbolo de esperanza. Landon comprendió que la vida es un viaje lleno de altibajos. La risa no es una traición, sino una celebración. Cada vez que se reía, honraba a Dan y a su padre. La vida continuaba, y con ella, la risa. En su corazón, sabía que ellos querrían que siguiera adelante. La risa se convirtió en su legado, un recordatorio de que, incluso en la tristeza, hay espacio para la alegría. Landon miró por la ventana del hospital. Las luces de la ciudad brillaban como estrellas lejanas. Pero en su corazón, la oscuridad se cernía. El diagnóstico de cáncer había llegado como un rayo, desgarrando su mundo en pedazos. ¿Por qué a él? La pregunta lo atormentaba. No solo luchaba por su vida, sino también por el futuro de su familia. Cada día era una batalla. Las quimioterapias lo debilitaban, pero su espíritu se mantenía firme. Recordaba las risas de sus hijos, el abrazo cálido de su esposa. ¿Cómo podría dejarlos? La idea lo consumía. La vida que había construido, los sueños compartidos, todo estaba en juego. La lucha no era solo contra la enfermedad, sino contra el miedo de perderlo todo. En una de esas noches interminables, mientras el dolor lo mantenía despierto, se preguntó: ¿qué legado dejaré? La respuesta lo llenó de angustia. Quería ser recordado como un héroe, no como una víctima. Decidió que su lucha no sería en vano. Comenzó a escribir cartas para cada uno de sus hijos, palabras de amor, de esperanza, de fortaleza. Quería que supieran que, aunque su cuerpo fallara, su amor siempre estaría con ellos. Cada carta era un viaje emocional. Recordaba momentos felices, enseñanzas de vida. En una, les habló de la importancia de la resiliencia. La vida puede ser dura, escribió, pero siempre hay luz al final del túnel. En otra, les recordó que nunca dejaran de soñar. Los sueños son el motor de la vida, les decía. A medida que escribía, las lágrimas caían sobre el papel. Era un acto de amor, pero también de desesperación. El tiempo pasaba, y la enfermedad avanzaba. Landon se miraba al espejo y veía a un hombre diferente. Su reflejo le recordaba la fragilidad de la vida, pero en su interior, una chispa de determinación brillaba. No se rendiría. Cada día era una oportunidad para luchar, para enseñar a sus hijos a ser fuertes. La vida le había dado un desafío, y él estaba decidido a enfrentarlo con valentía. Un día, mientras estaba en la sala de espera, vio a una madre con su hijo pequeño. El niño sonreía, ajeno al sufrimiento que lo rodeaba. Landon sintió una punzada en el corazón. ¿Qué pasaría si su hijo no tuviera esa inocencia? ¿Qué pasaría si su enfermedad robaba esa alegría? La culpa lo invadió. Se preguntó si su lucha era egoísta. ¿Estaba siendo un buen padre al aferrarse a la vida? La duda lo atormentaba.
Decidió que debía hablar con su esposa. Necesitaba compartir su carga. En una noche tranquila, se sentaron juntos. Las palabras fluyeron como un río desbordado. Habló de sus miedos, de sus dudas. Ella lo escuchó en silencio, sus ojos llenos de comprensión. No estás solo en esto, le dijo. Estamos juntos, siempre. Esa conexión lo fortaleció. Sabía que su familia era su razón de vivir. A medida que avanzaba el tratamiento, Landon se dio cuenta de que su lucha no solo era física, era emocional, espiritual. Cada día enfrentaba sus demonios internos. La ansiedad, la tristeza, la incertidumbre. Pero también había momentos de alegría. Las risas de sus hijos, los abrazos de su esposa, los pequeños triunfos en su batalla. Aprendió a valorar cada instante, a encontrar belleza en lo cotidiano. Un día, mientras miraba un atardecer desde su ventana, comprendió algo profundo. La vida es efímera, pero el amor es eterno. Decidió que su legado no sería solo su lucha, sino el amor que había sembrado. Quería que sus hijos recordaran no solo su enfermedad, sino la fortaleza que había mostrado. Quería que supieran que, aunque la vida puede ser cruel, siempre hay espacio para la esperanza. Con cada día que pasaba, Landon se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su historia se extendió más allá de las paredes del hospital. Inspiró a otros a luchar, a no rendirse. Su legado de amor y fortaleza perduraría, incluso cuando él ya no estuviera. En su corazón, sabía que había hecho todo lo posible. Había luchado no solo por su vida, sino por el bienestar de su familia. Y eso, al final, era lo que realmente importaba. La vida de Michael Landon es un viaje a través de la oscuridad y la luz. Desde sus inicios, enfrentó desafíos que marcaron su existencia. La lucha constante entre el éxito y la tragedia lo definió. Cómo se enfrenta uno a la pérdida cuando la vida parece un ciclo interminable de dolor. Michael, un hombre de talento indiscutible, brilló en la pantalla. Pero detrás de esa sonrisa había un alma atormentada. La muerte de su hijo, una herida que nunca sanó, lo llevó a cuestionar su propósito. ¿Es el éxito suficiente cuando se pierde lo más valioso? Esta pregunta lo perseguía. La fama no podía llenar el vacío que dejó la tragedia. En su vida, cada triunfo parecía un eco de su dolor. La serie La Casa de la Pradera fue un refugio, pero también un recordatorio de lo que había perdido. La familia que retrataba en la pantalla contrastaba con su propia realidad. ¿Cómo podía representar la felicidad cuando su corazón estaba roto? Esa dualidad lo consumía. La lucha interna de Michael era palpable. En cada actuación se podía sentir su angustia. La risa de los personajes que interpretaba era un intento de ahogar su tristeza. Pero, ¿puede uno realmente escapar de su dolor? La respuesta es compleja. A veces, el arte se convierte en un espejo de nuestras luchas más profundas. La enfermedad que lo acechaba fue otro golpe devastador. El cáncer, un enemigo silencioso, llegó sin previo aviso. Michael se vio obligado a enfrentar su mortalidad. ¿Qué significa vivir plenamente cuando el tiempo se agota? La desesperación se apoderó de él. Sin embargo, en medio de la tormenta, encontró una chispa de esperanza. Decidió luchar. No solo por él, sino por aquellos que lo amaban. La redención se convirtió en su objetivo. Quería dejar un legado, algo que trascendiera su dolor. La vida de Michael se transformó en un testimonio de resiliencia. A pesar de las adversidades, se levantó. La lucha se convirtió en su fuerza. Cada día era una batalla. La quimioterapia lo debilitaba, pero su espíritu seguía en pie. La pregunta que lo atormentaba persistía. ¿Había hecho lo suficiente? ¿Había amado lo suficiente? En sus momentos más oscuros, se dio cuenta de que el amor es lo que realmente importa. Las conexiones humanas son el verdadero legado. Michael comenzó a compartir su historia. Habló abiertamente sobre su dolor, su lucha y su deseo de ayudar a otros. Se convirtió en un faro de esperanza para quienes enfrentaban sus propias batallas.
la vulnerabilidad se convirtió en su mayor fortaleza. Al abrir su corazón, inspiró a muchos a hacer lo mismo. La vida de Michael Landon es un recordatorio de que todos enfrentamos tragedias. La pérdida, el sufrimiento y la lucha son parte de la experiencia humana, pero también lo son la esperanza, la redención y el amor. En su viaje, Michael nos enseñó que, aunque la vida puede ser cruel, siempre hay una luz al final del túnel. La pregunta persiste: ¿cómo encontramos esa luz? La respuesta está en nuestra capacidad de amar y ser amados. En la conexión con los demás, encontramos la fuerza para seguir adelante. Michael, a pesar de sus tragedias, eligió vivir con propósito. Su legado es un testimonio de que, incluso en la oscuridad, podemos encontrar la redención. Así que, ¿qué opinas sobre las tragedias que ocurrieron en su vida? ¿Cómo te resuena su historia? La lucha de Michael Landon nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas. Nos recuerda que, aunque el camino sea difícil, siempre hay esperanza. Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más historias impactantes como esta. La vida es un viaje y cada historia cuenta.